Me gozo en esta hora de poder una vez más estar con ustedes y compartir la palabra de Dios. Cada hermano, cada amigo que puede estar viendo y oyendo, nos sentimos agradecidos con Dios porque nos concede la bendición de poder compartir un momento más la palabra de Dios, que es el refrigerio de nuestra alma y ella es verdadera medicina en nuestro cuerpo. Por eso es una bendición de Dios podernos citar por este medio y compartir. Gracias a Dios por permitirnos y darnos el privilegio de poder mirar su Sagrada Escritura, la cual nos hace sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. Vamos a compartir hoy, voy a leer un pasaje de la Biblia en Mateo capítulo 14, del verso 22 al 33. Voy a leer la Escritura y lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Gracias a Dios por su preciosa y santa palabra. Vamos a pedir la bendición de Dios para que Dios nos esté dirigiendo a través de este pasaje y la bendición del Señor sea real sobre cada uno de nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesucristo el Señor, por concedernos la bendición, el privilegio de una vez más poder, Señor, con nuestros hermanos y amigos citarnos para poder compartir, estudiar tu palabra y ser edificados. Aunque estamos distantes en cuerpo, estamos presentes porque tú nos permites, Señor, a través de tu palabra, tener la unidad del Espíritu y también este medio que tú, oh Dios, permites que tengamos para podernos transmitir, podernos ver y podernos oír, Señor. Te doy gracias por todo. Te pido que tu palabra, que ha sido leída, traiga la bendición a cada corazón. Tú que conoces la necesidad de cada persona, cada hermano, hermana, cada amigo, amiga que está escuchando, Señor, tú conoces la necesidad y tú sabes dar conforme lo requerimos. Yo te pido que tu palabra, que es preciosa, viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, penetre en cada corazón, Señor, y lleve bendición, lleve vida, lleve salvación, victoria, triunfo, ánimo, fortaleza, salud, aleluya, y libertad a los corazones. Te pido estos favores en el nombre glorioso de mi Señor y Salvador Jesucristo, y todos decimos amén, Señor, y amén. Y amados míos, he leído este pasaje donde la Biblia nos registra una de las muchas maravillas que el Señor Jesús hizo delante de sus discípulos. Para que el Señor manifestaba de esa forma su gloria, para que sus discípulos pudiesen creer, pudiesen entender que Jesús es el Hijo de Dios. Para usted y para mí, hoy creerlo, lo recibimos por la fe y tenemos, gracias a Dios, la convicción del Espíritu Santo que nos enseña que Jesucristo es el Señor. Los discípulos, ellos andaban, caminaban con el Maestro en la parte física, pero lo veían
como cualquier hombre, común y corriente. Para entender ellos que Jesús era el Hijo de Dios, Dios se manifestaba a través de Cristo y hacía maravillas, hacía grandezas, como este milagro que aquí vemos, que es el que vamos a estudiar nosotros, donde la palabra enseña que el maestro terminó la jornada de ministrarle a la multitud, y aunque estaba cansado por el trabajo del día, dice que despedida a la multitud, envía a sus discípulos adelante, para que se fueran en la barca, y dice que él se fue a un monte aparte a orar. Con todo y su cansancio físico, su espíritu siempre presto para buscar al Padre, que es lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros, a esforzarnos, a buscar a Dios a tiempo y fuera de tiempo. Aprender a darle lugar primeramente a Dios, a su Espíritu, a su palabra, antes que nuestro cansancio, antes que nuestras cosas. Muchas veces más puede la fatiga de la carne que el deseo de ir a buscar la bendición de Dios. Y por eso aquí aprendemos con el Maestro, de ser personas que busquemos a Dios en todo momento. Jesús se fue a orar y pasó gran parte de la noche orando. Por eso dice la Biblia que el Señor, aleluya, se quedó allí orando. Los discípulos se fueron en la barca y en medio del mar se embraveció el mar, se batía allí entre las olas. Los discípulos tratando de manejar y controlar la situación, pero observaban que no podían, que las olas eran más fuertes, la tempestad era más fuerte que las fuerzas y el conocimiento que ellos tenían como hombres diestros en la pesca, en el conocimiento del mar. Y Jesús llegó a ellos. El verso 25, mas a la cuarta vigilia, mire eso, llevaba casi toda la noche. La cuarta vigilia comprende entre las 3, 4 de la mañana y 6 de la mañana. Esa es la cuarta vigilia. Ya al amanecer, el Señor vino a ellos. Dice, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Entendamos nosotros esto. Los discípulos están en una batalla, están en un conflicto, están sintiendo la misma muerte a consecuencia del mar embravecido. Las olas amenazan con hacer naufragar la embarcación. Y ahora, a eso del amanecer, observan ellos que alguien se acerca caminando sobre esas olas, sobre ese mar, sin hundirse. Por eso lo más común que fluyó en ellos, que salió en ellos unidos, fue pensar en fantasmas, pensar en algo que no es de aquí de la tierra. Y por eso exclamaron con voces de miedo, dice la Biblia, de susto, de espanto, porque veían que alguien se venía acercando a ellos sobre las aguas, no se hundía, y por eso el miedo se apoderó, hasta que Jesús les habló. Dice la Biblia, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Cuando ya Jesús habla, las cosas vienen a tornarse de otra manera. Los discípulos cobran ánimo cuando el Señor les expresa esas palabras. El miedo está apoderado de ellos, pero oyen una voz familiar. Oyen una voz que les motiva y les levanta y les da, ¿verdad?, fuerzas nuevas para lo que están pasando. Sin embargo, Pedro, uno de los discípulos, intrépido Pedro habló con el Señor y le expresó unas palabras que tenemos nosotros siempre que aprender y conocer. La Biblia nos enseña a que tengamos discernimiento, a que tengamos sabiduría, a que tengamos prudencia, a que aprendamos a oír las cosas y a verlas a la luz de la Biblia. La palabra es la profecía más segura. Y por eso cuando algo
a nosotros como cristianos nos hablan, nos dicen sueños, visiones, revelaciones, cosas. Para no tener nosotros duda alguna, tenemos que verla a la luz de la Escritura. La Biblia es el manual y es la fe y es la regla de fe infalible que nos lleva por buen camino. Jesucristo dijo: escudriñenla, en ella tienen vida eterna y ellas dan testimonio de mí. En la Biblia se prueba todo. Se sabe si lo que se está hablando, se está escuchando, se está diciendo, lo que otro dice que vio, que se le habló, que soñó, tantas cosas. Eso siempre hay que mirarlo a la luz de la Escritura. Y la Escritura nos dice si es de Dios o no es de Dios. Si lo respalda la Escritura en la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sabemos que viene de Dios. Pero si no lo respalda las palabras del Maestro, la doctrina que nos enseñó nuestro Señor, entonces no viene de Dios. Y por eso la Biblia dice que nosotros no creamos a todos los espíritus, que los probemos. Pedro, cuando observa y viene y oye la voz de Jesús, se da cuenta que sí es la voz del Señor. Pero no veían bien, veían una persona acercarse. Y lo otro era que ellos, en su mente, en su corazón, no podían concebir que una persona físicamente normal pudiese estar allí sobre las aguas sin hundirse. Por eso pensaban que era algo del más allá. Por eso lo nombraron como un fantasma. Cuando oye la voz, Pedro conoce la voz, todos reconocen la voz. No temáis. Y entonces sienten confianza. Y luego de eso entonces Pedro dice así, aleluya. Verso 28, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Eso es lo que la Biblia nos habla de probar los espíritus. Es lo que estamos hablando, que todo lo que oigamos, todo lo que nos digan concerniente al mundo espiritual, a la vida cristiana, a lo que la Biblia nos enseña, a la salvación que es en Cristo Jesús, tenemos siempre que llevarlo a la Escritura, no a los libros de los hombres, a la Sagrada Escritura, y guiarnos por ella y incluir las cosas que estamos escuchando, que ella la respalde. Si no lo respalda la palabra, si no lo respalda el Maestro en lo que nos enseñó, no viene de Dios. Por eso es que Pedro, cuando oye, sabe que es la voz de Jesús. Sin embargo, le dice: si eres tú, Señor, oiga cómo habla, si eres tú, Maestro, di que yo vaya a ti sobre las aguas. Por eso fue que Jesús nos dio toda la autoridad en su santo nombre. En el nombre de Jesús tenemos la autoridad para hacer las cosas. En el nombre de Jesús vemos su gloria, vemos su grandeza, se ven sus milagros, se ven sus maravillas. Es en el nombre de Jesús cuando Dios nos usa y nos permite serle bendición a alguien. Las gentes de pronto, un enfermo se sana, una persona sale de un conflicto y se le da la guía y se le habla por la palabra. Muchas personas vienen, gracias por esa sanidad, gracias por esa liberación. Y tenemos que decirle: no, dele gloria a Dios. Nosotros no somos más que instrumentos. Dios lo hizo, Jesucristo lo hizo, Jesucristo fue el que le sanó. Por eso lo dijimos en el nombre de Jesús. Eso es lo que nos enseña cuando Pedro dice al Señor: si eres tú, Señor, di que yo vaya a ti sobre las aguas. Y como era Jesús, ¿sí?, Jesús no le vio problema. Le dijo a Pedrito: ven, ven. Y Pedro, cuando oye la voz de Jesús otra vez y le confirma que sí, dice: descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Sí? Pedro oye la voz del Señor la primera vez cuando le dice: no temáis, tened ánimo. Luego Pedro lanza esa palabra donde él quiere confirmar plenamente que sí es el Señor Jesús. Y el Señor Jesús, aleluya, no le ve problema y le dice a Pedro: ven. Y Pedro cree, desciende de la barca y comienza a caminar sobre las aguas sin hundirse, así como veía venir al Maestro. Los demás discípulos, mirando eso,
Entendían que el que venía ahí sí era Jesús. ¿Por qué? Porque veían a Pedro caminando y no se hundía. Era ahí moviéndose el poder de Dios. Y luego Pedrito, andando ya sobre el milagro. Quiero que tengamos en cuenta eso. Andando ya sobre el milagro. Pedro, dice la Biblia, en el verso 30, pero al ver el fuerte viento, Pedro tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Observe cómo nos dice el verso 30, que Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Por qué nos dice que al ver el fuerte viento? Porque Pedro, cuando se bajó de la barca, se bajó por la orden de Jesús. Se bajó mirando a Jesús. Y es que mirar a Jesús es fe. Mirar a Jesús es convicción. Mirar a Jesús es seguridad. Jesús es confianza. Por eso es que Hebreos 12:2, la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. Al mirar nosotros a Jesús, cobramos ánimo, cobramos fe, confianza, seguridad. Nos sentimos vencedores y más que vencedores, pero es mirándolo a Él. Sé que algunos están preguntando, pero no lo veo. ¿Cómo puedo mirarlo? A la luz de la Escritura, a la luz de la palabra. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted crea lo que Jesús hizo y lo hace parte suya, está mirando a Jesús. Porque lo que vemos en la Biblia, los hechos de Jesús, las maravillas de Jesús, por eso Él dijo: las obras que yo hago, los que creen en mí también las harán, y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. Lo dijo en San Juan 14:12. Entonces, verlo a Él es a través de la Escritura. Cuando la Biblia nos dice en Colosenses 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Nos está hablando en el sentido espiritual. Poner la mirada en el cielo para ver a Jesús es mirar la Escritura, es creer esa palabra, saber que Él murió, resucitó, y al tercer día, aleluya, que resucitó, el Señor fue recibido. Mire, estuvo aquí un tiempo, unos días, y se fue. Los discípulos lo vieron, que una nube lo cubrió, pero ángeles aparecieron y le dijeron a los discípulos que estaban allí: varones galileos, que estáis mirando al cielo. Ese Jesús que viste subir al cielo, así mismo volverá. Subió el Señor después que murió, al tercer día resucitó y confirmó el ministerio y la doctrina de sus discípulos. Fue recibido en gloria y se sentó a la diestra del Padre, y desde allí intercede por nosotros. Por eso dice que busquemos a donde está Cristo, a la diestra del Padre. ¿Cómo lo miro? En la Escritura, en la palabra, seguro de que lo que la Biblia dice es verdad, que no hay otra verdad. Y entonces lo estoy mirando, y cuando lo estoy mirando puedo hacer lo que Él me dice que yo debo hacer. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Por eso Pedro, cuando Jesús lo llama, se bajó mirando al Maestro y hizo lo que, haciendo lo imposible. Nosotros, por la fe en Cristo, a eso nos llama Dios, en su nombre, a que hagamos posible lo imposible, porque lo imposible para Dios no existe, y para el que cree en Cristo todas las cosas le son posibles. Por eso es que llamamos a las gentes a que se acerquen y dependan de Dios, porque cuando dependemos de Él, todas las cosas nos son posibles. Gloria a Dios. Entienda esa verdad, y eso es lo que entendemos, y me detuve un poquitico para que comprendamos qué es Pedro estar andando sobre las aguas y por qué no se hundía. Y dice el verso 30, pero al ver el fuerte viento, ¿sí?, le quitó la mirada a Jesús y miró las olas y miró el viento que
que soplaba. Y puso todo en la mente, en la parte humana. Y vino inmediatamente la incredulidad. Y se inyectó en Pedro. Y vino la razón humana, la razón. Y un pensamiento. Ningún hombre puede caminar sobre las aguas sin hundirse. Vino la razón. Y por eso Pedro se hundió. Cuando Pedro sintió que el piso se movió de él y se hundió, dice, clamó a Jesús, clamó al Señor, aleluya. Dice así, al momento, dice en el verso 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Volvió a mirarlo, ¿sí? Volvió a mirarlo, le quitó la mirada, perdió la fe, le quitó la mirada, perdió la seguridad, le quitó la mirada, perdió la estabilidad. Eso es lo que pasa con nosotros como iglesia. Amigos que nos están escuchando, eso es lo que pasa en las gentes. Que cuando nosotros no podemos mirar a Jesús, no tenemos nuestra mirada en Él, en su palabra, en lo que Él nos dice, no tenemos confianza, no tenemos fe, no tenemos seguridad. Se presentan los problemas de la vida común, porque se presentan para el creyente y para el no creyente. Los problemas vienen, la lucha viene. Pero si nosotros no estamos mirando a Jesús, viene la razón humana. Y entonces no podemos creer a los milagros. No podemos creer a lo que Jesús es, el Hijo del Dios viviente. Por eso nosotros debemos tener nuestra mirada en Él a la luz de la Escritura, para no fallar, para no claudicar. Estamos en lo que estamos viviendo. ¿Y por qué? Por eso Dios nos pone a hablar y a enseñarle a la iglesia que tenga esa confianza, que no dude, que no claudique. Porque si ve que cuando le quitamos la mirada al Maestro, humanamente no podemos creer a un milagro. Hemos hablado de lo que estamos pasando, estamos orando. Por la fe ya declaramos por la fe en el nombre de Jesús ese espíritu inmundo fuera de la tierra. Ahorita vemos las consecuencias que dejó a lo que estamos orando por los enfermos. Su amor pone su mano y el que le cree lo sana, el que cree lo levanta de esa condición. Y estamos orando para que se detenga en el nombre de Jesús la transmisión de eso. Se detenga, cese ya esa transmisión, ese contagio cese. Son fuerzas malignas que se reprenden en el nombre de Jesús. Pero si no estamos mirando a Cristo, ¿cómo vamos a creer al mundo espiritual? Sí, oramos por las gentes, oramos por todas las naciones, los gobiernos de cada nación, su gabinete presidencial, y las gentes que están en eminencia, que nos legislan en las naciones, humanamente tratan de hacer lo que ellos pueden y se esfuerzan por lo mejor para atender una emergencia de estas. Pero lo que tenemos que hacer es pedir a Dios. Si los presidentes, los gobernantes, los ministros, si los señores que están en ese nivel alto, que son nuestros legisladores, y les merecemos el respeto y le merecemos la sujeción que Dios nos enseña, porque Dios los puso allí. Si ellos se humillan y buscan a Dios, Dios da la salida. Dios da la salida, Dios da la sabiduría para hacer las cosas bien. La palabra dice, bienaventurada es la nación cuyo Dios es Jehová. El apóstol Pablo decía, oremos por los que están en eminencia, por los reyes, por los gobernantes, por todos los hombres, para que vivamos quieta y reposadamente. Muchas veces, y el problema que tenemos en la humanidad es que no se busca a Dios en los momentos que se tiene que hacer. Esto que ha venido, Dios lo permite. El mismo Señor Jesús dijo, muchos pajarillos son cazados, pero ni uno de ellos cae a tierra sin la voluntad de nuestro Padre Celestial. El Señor Jesús nos brindó tal confianza
que dijo: aún los cabellos de su cabeza están contados, y ni uno de ellos perece sin la voluntad de vuestro Padre Celestial. Entiende y sienta confianza. La esperanza está en Jesús. La solución está en Jesús. Dios permite, Dios hace todo bueno. Todo bueno, todo lo bueno lo hace Dios. Él no hace nada malo. Pero permite la adversidad, permite las situaciones, permite los momentos fuertes, con propósitos de bendición. Esto que Dios ha permitido y que estamos viviendo, y pedimos a Dios misericordia. Esto lo permitió Dios primero para nosotros como iglesia, los cristianos, pastores, ministros, creyentes, a todos los que profesamos el nombre glorioso del Señor Jesucristo y creemos a su palabra. Dios lo permitió para llamar nuestra atención, porque muchos y la mayoría estábamos descuidados, abandonados, escudándonos detrás de una Biblia, escudándonos detrás de un cántico, escudándonos detrás de un nombre. Y el Señor nos hablaba: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Pero no hacemos caso. Despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Pero no hacemos caso. No se dejen de congregar como muchos tienen por costumbre, y cuanto más viendo que el día se acerca, pero no hacíamos caso. Nos hablaba Dios de depender de Él, de confiar en Él, pero no hacíamos caso. Siempre llevando la contraria, siempre portando de una forma ajena, reposada, tranquila, pensando que porque cantamos coros, pensando que porque vamos a una reunión, pensando que porque tenemos una Biblia, que eso es el Evangelio. Y ya no. No, el Evangelio es algo más que cantar coros. El Evangelio es algo más que asistir a un culto, y es algo más que nosotros leer la Biblia. El Evangelio es que Dios more dentro nuestro. Él quiere morar en nosotros, dentro nuestro. Él dice que nosotros debemos ser el templo del Espíritu Santo. Como lo sabemos bien, y si algunos no lo saben, sépalo, el lugar de reunión no es el templo, se llama lugar de reunión. Aquí estoy en el lugar de reunión, no en la iglesia. Estoy reunido con la iglesia a través de esta transmisión. Todos los hermanos que ahorita mismo me están escuchando y están viendo en diferentes partes de aquí, de Bogotá, de Colombia, y aún están viéndonos en otros países que nos están mirando y escuchando. Esos hermanos, somos la iglesia. Ustedes y yo que estoy aquí somos la iglesia. Yo estoy en un salón que lo tenemos en renta para podernos reunir, y aquí se reúne la iglesia. Cuando estamos aquí somos la iglesia, pero ahorita como no podemos reunirnos por la emergencia, entonces estamos unidos, miren, por este medio, gracias a Dios. Y la iglesia está reunida, atenta, escuchando la palabra de Dios. Nosotros somos el templo, entiéndalo, nosotros. Por eso en el cuerpo nuestro no mandamos nosotros, que la gente quiere y dice: yo hago con mi cuerpo lo que quiera. No, porque si usted destruye el cuerpo, destruye el templo del Señor, dice la Biblia en Corintios, Dios le va a destruir a usted. Cuidado con eso. No nos mandamos solos, oh gloria a Dios. Él manda en nosotros. Él quiere morar en nosotros. Por eso el Evangelio es algo más que asistir a un culto, leer la Biblia y cantar un coro. Es algo más que eso. El Evangelio es una relación, Dios y el hombre. Es un compromiso, es una comunión íntima, donde Dios quiere morar en usted, quiere guiarlo, quiere ayudarlo, quiere consolarlo, quiere permanecer en usted y llevarlo siempre de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Por eso David lo dijo, y lo recordé ayer, se lo recuerdo hoy, Salmo 23, verso 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán el aliento. Gloria a Dios. Entienda eso. El Evangelio es una relación íntima con Dios, donde aprendemos a sentirlo, aprendemos a gozarnos con Él, aprendemos a reír, a llorar con Él, hablamos con Él a través de la oración, y Él nos habla a nosotros de muchas maneras. Por eso Dios está hablando. Esto lo permitió Dios para llamar nuestra atención, porque la iglesia se ha vuelto un pueblo reposado en el mundo. Toda la iglesia de Cristo se ha vuelto un pueblo tranquilo, sereno,
llamar bendición lo que no es bendición. Tener las cosas materiales, Dios nos las brinda gracias al Señor, Él las da por añadidura y son únicamente beneficios. El dinero, la salud, aleluya, el bienestar, un buen hogar, una buena familia, un buen esposo, una buena esposa, unos buenos hijos, un buen trabajo, una buena empresa, son beneficios. Son añadiduras, dijo el Señor, ¿sí? Beneficios. En cambio, la bendición de Dios en el Evangelio es el perdón de los pecados y la salvación. Eso es. Por eso Pedro, que lo hablamos, Pedro dijo en 1 de Pedro 1:9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación del alma. ¿Qué buscamos en el Evangelio? ¿Qué busco en el Evangelio? En el Evangelio estoy buscando es vida eterna. Estar listo, estar preparado para la hora, sea el rapto de la iglesia o sea la muerte, que puede llegar en cualquier momento, para mí sea ganancia. Por eso me mantengo en la Escritura, por eso me mantengo ceñido a lo que Cristo manda, mirando a Jesús, mirando. ¿Por qué? Porque en cualquier momento Él o levanta su iglesia, que lo puede hacer en cualquier momento, Él es Dios Todopoderoso, o nos llama a nivel personal, como tantos hermanos nuestros ya han partido a la eternidad y hoy están en el paraíso, gozándose, esperando el día de la resurrección plena. ¿Sí? Eso buscamos. Eso es lo que le enseño a los creyentes que aquí nos reunimos por la gracia de Dios cuando hemos podido reunirnos. Eso es lo que le hablo a toda persona. Hoy se piensa que el Evangelio es para cambiar de posición social. No, esto no es para cambiar. Esto es para cambiar de estado, de muerte a vida, aleluya. Porque aquí en este mundo podemos vivir 70, 80, lo más robusto, dice la Biblia en el Salmo 90, en los últimos tiempos. Pero tenemos que morir tarde o temprano. Nada trajimos a este mundo, nada llevamos. En cambio, tener a Cristo es saber que llega la muerte. Abandonamos este mundo y nos vamos con Él. Nos vamos con Él, vamos a morar con Él, vamos a estar con Él. Y lo eterno, eso no terminará. Dice que habrá gozo perpetuo sobre nuestras cabezas y promesas grandes de Dios que ya conocemos y estudiamos. Y en la Biblia usted lo lee y encuentra grandes promesas a la iglesia. A Jesucristo no vino a brindarnos, ¿verdad?, cosas materiales, no. Venir Cristo a este mundo. Antes de venir Cristo ya estaban los beneficios y todo, y Dios siempre ha hecho milagros, sanando, ayudando, liberando, sacando a la gente adelante, dándole de comer al hambriento, dándole vista al ciego, siempre lo ha hecho. Pero cuando vino Cristo, en Cristo se vieron esas obras y se ven, porque son beneficios para que el hombre pueda creer. Pero Cristo vino para darnos vida. En San Juan 10:10 Jesús dijo, el ladrón, hablando del enemigo del mundo, del diablo, no viene sino a hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que en mí tengan vida, tengan en abundancia. De tal manera amó Dios al mundo, San Juan 3:16, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios no está en que la iglesia y las gentes tengan las cosas necesarias, al contrario, Él nos da esas cosas necesarias. Pero Él nunca quiere que nosotros pongamos el corazón en eso, ni nos llenemos de esa avaricia, esa codicia, porque Él dijo, usted se llena de eso, dígame qué hace usted con todas esas cosas. Primero, la felicidad no consiste en la cantidad de bienes que posee. ¿Y qué recompensa? Oiga la frase de Jesús, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Entienda eso. Por eso para ser cristiano no necesita tener dinero o no tenerlo. No necesita tener salud o no tenerla. No necesita ser una persona de pronto de cierto estrato o alto o bajo. No. Para usted tener a Cristo y tener la vida eterna necesita recibirlo por la fe. Aceptarlo. Y nosotros como creyentes, para tener esa vida eterna necesitamos es depender del que ya aceptamos, del que ya creemos, del que ya conocemos, pero nos habíamos olvidado de Él. Y por eso Él permitió esto. Y así como Él lo permitió, así Él le pone fin.
Él sabe hacerlo. Él es el único que tiene el poder. Por eso oramos que Dios ayude a nuestros gobiernos. Estamos orando que Dios les dé sabiduría y les dé el entendimiento. Y si el pueblo se humilla, si aún los gobernantes entienden que son seres humanos, que Dios los puso al frente, Dios, no un pueblo. La gente siempre piensa que es el pueblo, no. La Biblia dice que Dios pone reyes y quita reyes. A los gobernantes que Dios permite que se nombren en los pueblos y todo, no gobiernan bien, tendrán que dar cuenta a Dios, porque Dios es el que les da ese momento, ese tiempito para legislar un pueblo, una nación. Si esos gobernantes se humillan, Dios da la sabiduría, Dios da la salida, Dios da la solución. Entendamos eso y por eso comprendamos. No quitemos la mirada de Jesús. Y amigo, está sufriendo, está pasando momentos duros. Mire, como esto que representa el pasaje que estamos hablando, donde la embarcación, los discípulos sienten que van a naufragar, que ahí llega el fin de sus días. Un mar embravecido. ¿Quién puede calmar un mar? ¿Quién puede detener unas olas inmensas? Una embarcación en medio del mar es como una hoja de un árbol, movida por el viento. No es nada. Ellos sienten la muerte, como usted, amigo, hermano mismo, que está frío, tibio, descuidado, caído en su nivel espiritual, que está descarriado. Dios lo ama y tiene problemas, dificultades, esta misma situación que ha llegado, que las gentes no ven salida, no ven solución y dicen: ¿hacia dónde vamos a coger? Si cogemos hacia el norte, allí está. Si cogemos al sur, también está allí. Al oriente, al occidente, en cualquier lugar está. Cerca y lejos. La situación es dura, es difícil. Entonces, ¿qué hacemos? Y Dios dice: levanten la mirada. Jesús está llegando a su vida, que va en este mar embravecido, que amenaza con destruirnos, que amenaza con hacernos naufragar, que amenaza con acabar con todo. Jesús está caminando hacia nosotros. Se está acercando a usted, amigo, que está ahí, se siente sin esperanza, sin salida. Está en una cama enfermo, está en un hospital, está en una cárcel, está en una situación dura, está en un conflicto de familia, en un problema moral, se siente atrapado, se siente angustiado. Ahí va Jesús acercándose. En medio de esa situación, Él va sobre el problema. Él no va dentro del problema, Él va sobre. Y Él quiere que usted, amigo, lo reciba hoy y deje que, como Jesús tomó a Pedro de la mano y lo alzó, mire, y lo puso a su altura, y caminaron juntos sobre las aguas y llegaron a la barca y subieron. Así como Jesús tomó la mano de Pedro y no lo dejó hundir más, lo hizo estar firme y llegar al lugar seguro. Así está Jesús ahorita mismo acercándose a usted, que se siente sin esperanza, que se siente sin solución, que se siente amargado. Amigo mío, Cristo está ahí esperando que usted le diga: Jesús, sálvame. Y Él lo va a hacer. Él está para ayudarlo. Hermano, ya no siga frío, ya no siga tibio, ya no ande más descarriado, ya no se mueva más de esa manera, que en cualquier momento puede usted morir y se va a perder para siempre conociendo el camino de la salvación. No, hoy es día de esperanza, hoy es día de salvación, hermano. Vuelva a los pies de Cristo. Le está llamando, le está diciendo: aleluya, aunque tú te hayas apartado, aunque tú hayas hecho tantas cosas malas, yo no he dejado de amar. Mujer de lo que di la luz, aunque jamás me olvidaré de ti. Amigo descarriado, hermano frío, hermano tibio, hermano indiferente en su vida espiritual, seco, vacío. El Señor dice: aunque tú me hayas dado la espalda, yo nunca te he dado la espalda. He aquí estoy a tu puerta y llamo.
Oye mi voz y abre tu corazón y voy a entrar en ti. Recuerde cómo tomó a Pedro de la mano y lo hizo estar firme y llegaron a un lugar seguro. Así Él quiere hacerlo contigo hoy. Por eso ese problema tiene solución. Esa situación difícil tiene solución. Esa enfermedad para Jesús no es problema, la sana. No solamente la pandemia que está azotando al mundo, no. Cánceres, situaciones duras, personas que ya la ciencia le ha dicho: usted es una persona diabética de por vida, tiene la leucemia, ya con eso usted muere, se le van a dar ciertos medicamentos, pero eso no va a terminar. Para el que cree, todo le es posible. Hoy entiéndalo. El mar está agitado, es el mundo. Es el mundo que amenaza los problemas de la vida, las situaciones duras de la vida. La embarcación es donde nosotros vamos y amenaza con hundirnos, amenaza con acabarnos. Alguien se está acercando a nuestra embarcación y quiere hacer algo que hizo ese momento allí, y lo quiere hacer en su vida, en su casa, en su hogar, en su familia, en su vecindario, en su sector, en su ciudad, aleluya, en su nación lo quiere hacer, y lo quiere hacer con usted. Y es tomarlo de la mano, subir a la embarcación y hacer que ese mar se aquiete y ese viento enmudezca. Aquí usted lee y dice: subieron a la barca y se calmó el mar. Pero si usted lo lee en Marcos, el mismo pasaje, dice: Jesús reprendió los vientos y la mar. Dijo: viento, enmudece, mar, aquíétate. Y eso quedó un manto de agua y vino gran bonanza. Por eso dice que cuando se aquietó el mar, que subieron Jesús y Pedro a la barca, los discípulos vinieron y lo adoraron y dijeron: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Pero para que reconozcamos que Él es el Hijo de Dios, para que nosotros entendamos que Él es el Salvador, la única salida, Él ha permitido estos momentos, esta pandemia, y muchas ha permitido. Él ha permitido los problemas que usted tiene, amigo, hermano, las luchas, las dificultades, pero no para destruirlo. La Biblia dice que Dios al hijo que recibe lo corrige, azota a todo aquel que recibe por hijo, o sea, le disciplina, porque necesitamos ser ayudados, corregidos por Dios. Comprenda hoy eso. Usted que no le veía salida, diciendo problema tras problema: llevo años sufriendo esta situación, una esclavitud al vicio, al licor, a la droga, a los juegos de azar, al casino, la esclavitud al desorden, la esclavitud al adulterio, a la fornicación. Todo lo de aquí cansa. Y la gente dice: quiero cambiar, quiero ser libre de eso, no sé qué hacer. Tristemente, muchas personas se han dejado engañar y han hecho el error más grande, que es quitarse la vida, pensando que eso le va a quitar ese dolor, esa preocupación, esa angustia, que van a descansar. No, quitarse una persona la vida es apresurarse, es afanarse a caer al lugar de condenación y tormento, donde el fuego nunca se apagará y el gusano nunca muere. Estarán por toda la eternidad en tormento. Pero ¿por qué la gente hace eso? Pues se desesperan, se angustian, creen que su problema no tiene solución. Por eso usted encuentra que el mundo se le agitó, el mundo se le alborotó a Judas. Se le alborotó porque Judas cometió un error. Judas, ya lo sabemos todo, la escritura dice: vendió al maestro, lo traicionó. Ahorita lo va a recordar la gente.
Traicionó. Judas era un apóstol, un hombre de Dios, buen hombre de Dios. Muchos miran a Judas como lo más malo, ¿no? Judas era un hombre de Dios, amaba al Señor, pero tenía un problema, que era la codicia al dinero. Los males es el amor al dinero. Y Judas, él con ese problema nunca se lo entregó a Jesús, caminó con Jesús. Jesús se lo hizo saber que Jesús conocía todas las cosas. Sin embargo, nunca Judas le dijo: Señor, ayúdame que yo tengo este problema. Y si Judas le dice, Jesús lo hace libre. Pero no lo hizo. Y luego viene y traiciona al Señor y se siente tan ajeno, su conciencia, el enemigo le venda el entendimiento, busca soluciones humanas, busca enmendar las cosas y va donde los hombres: he vendido sangre inocente, esta plata me quema las manos. Y lo que más anhelaba él, lo que más deseaba él de tener mucho dinero, ahora que lo tenía en sus manos, lo aborrecía, porque sabía que eso no da felicidad al ser humano. Y corrió a los hombres: por favor, recíbanme en esto, yo cometí un error, vendí sangre inocente. Pero los hombres no le dieron solución. Hicimos un negocio contigo, nosotros cumplimos, allá tú. Esa fue la respuesta. Por eso cuando en problemas y dificultades buscamos a los hombres, corremos el riesgo de recibir la misma respuesta. ¿Cuántas veces usted ha buscado un consejo, una orientación? ¿Y qué ha escuchado? Lo primero que ha escuchado que le ha dicho el consejero a quien usted le dice, pero usted fue advertido, usted le está pasando esto, porque usted esto, y empiezas a traerle a memoria todas sus cosas, de lo que usted viene a hablar, a descansar. Pero si usted viene a Jesús, Jesús no le va a decir eso. Jesús le va a perdonar, le va a limpiar con su sangre y va a borrar eso y le va a hacer un hombre, una mujer feliz y libre. Judas no entendió, corrió a los hombres y a los hombres no halló respuesta. Entonces vino el pensamiento, el enemigo vendó su entendimiento y le dijo: quítese la vida y verá que descansa. No le tendrá que dar cara a la gente, no tendrá que darle respuesta a la gente. Se dejó engañar, fue y se ahorcó y se perdió. Porque el mundo se le agitó, mire. El mar, la barca en que él iba, mire, con el mismo maestro se movía con los discípulos. Pero en un momento de descuido vino el enemigo, le engañó, él cometió un error y con el error que quiso el enemigo lo aniquiló, le alborotó toda su vida, lo declaró en derrota, lo declaró fracasado totalmente, no hay nada que hacer, y se ahorcó y se perdió. Pero este Pedro que usted leyó conmigo en la Escritura, que Jesús le concedió andar sobre las aguas, para confirmarle que sí era el Maestro, y le enseñó que sí es el Hijo de Dios, aleluya. Y que se hundió por quitar la mirada, clamó a Jesús, mire, y Jesús lo levantó, y subieron victoriosos a la barca. Ese Pedro, usted conoce la historia, también negó al Maestro, y la tercera vez que lo negó lo maldijo. Y cuando el gallo cantó, Pedro miró hacia el lugar donde estaba el Maestro, siendo allí juzgado, y Jesús lo miró y sus miradas se encontraron. Y Pedro se acordó cuando el Señor le dijo: no habrá cantado el gallo 2 veces cuando tú me habrás negado 3. Pero Pedro no buscó hombres para que le ayudaran, no buscó un consejo humano. Dice la Biblia que Pedro salió y estando fuera del patio allí, solo lloró, se humilló, se acercó, le pidió perdón y Dios le perdonó. Jesucristo le dio otra oportunidad y por eso tenemos al apóstol Pedro en la Escritura enseñándonos en su tiempo y nos dejó gran legado, porque Dios atendió a Pedro, pero porque Pedro vino a él. Judas podía haber sido atendido también, pero Judas no entendió y pensó que no había para él solución y no lo buscó y se perdió. Entienda hoy, el mundo está agitado. Si hablamos a nivel general, la situación es dura.
Estamos en un aislamiento. Las noticias se hacen fuertes. Estamos orando que vengan buenas nuevas. Y vienen porque Dios ya está en el asunto. Ya le dije, ya salió el espíritu inmundo, ya salió en el nombre de Jesús de la tierra. Ahora vemos es la restauración de Dios. Pero estamos en un momento duro. El mundo está agitado contra todo hombre. Las pruebas, las luchas de la vida, muchos están en incertidumbre. ¿Qué voy a hacer si se me acaba el mercado que compré para 8 o 15 días? ¿De qué voy a vivir? Otras personas sufriendo porque han quedado sin trabajo. Hay una incertidumbre y las noticias diciendo y si pronto se puede prolongar esto más y todo, y la gente no sabe qué hacer. Hoy Jesús nos dice, el mar está agitado. Los vientos amenazan en destruirte, pero yo me acerco a ti. Ven a mí, acércate a mí tú que estás trabajado y cargado, y yo te voy a hacer descansar. Aprende de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para tu alma. Busquemos al Señor, acerquémonos hoy a Dios. Entréguele esta situación, tranquilo que Él sabe ayudar, pero lo primero que Él quiere que usted y yo hagamos como iglesia y la gente, los amigos que nos están escuchando, es aseguremos nuestra vida y salvación en Cristo. Acerquémonos, los cristianos, humillémonos y sigamos buscando a Dios. El que está descuidado, ánimo, busque al Señor, acérquese y llénese de Dios, que no nos está negando nada el Maestro. Busquemos al Rey, volvámonos a su palabra, a su orden, a su santidad, a su integridad y su fidelidad y su obediencia, y vemos su gloria. Amigo, acepte a Jesús. Acéptelo y que hoy, ahora mismo el Señor escriba su nombre en el libro de la vida. Y usted pueda decir, para mí, el vivir es Cristo a partir de ahora, y el morir me es ganancia. Si nos tiene muchos días sobre esta tierra, Él sabrá cuidarnos, Él sabrá ayudarnos, abrirnos puertas, trazarnos camino, porque Él es Dios Todopoderoso. Y los beneficios que Él sabe dar, las brinda a todos, a buenos y malos, así que no hay problema. Pero lo que usted sienta la confianza, si muero, soy de Él. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cierre sus ojos y vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias en el nombre glorioso de Jesucristo. Te amo y te bendigo, mi Señor. Doy gracias por tu Santo Espíritu, que es quien lleva la convicción de la palabra a cada corazón, a cada persona. Hay personas adultas, ancianos, jóvenes y niños que han oído la palabra, hombres y mujeres. Te pido que el Espíritu Santo esté grabando esta palabra en cada corazón. Quebrántale el corazón al hermano, a la hermana, al obrero, al amigo, a la amiga. Quebranta nuestros corazones delante de ti. Permite que esta palabra, oh Dios, halle cabida en nuestro corazón. Que la palabra quede grabada. Y permite que el amigo que está orando, Señor, pueda sentir tu mano santa sobre su hombro y pueda oír la voz tuya diciéndole, no temas, yo estoy contigo. No temas, yo te ayudo. Ven a mí y yo te hago descansar. Abre tu corazón y yo lo llenaré. Que el amigo pueda recibir ese testimonio y pueda abrir su corazón y ahora mismo recibir la bendición de la salvación del alma. Amigo que me oye y ora conmigo, repita esta sencilla oración. Amado Dios, en esta hora acepto a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida y creo que Dios el Padre levantó al Señor Jesús de entre los muertos. Ahora mismo te suplico que me perdones, me cambies, me laves en tu sangre divina, Señor Jesús, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y me declaro libre y salvo en el nombre de Jesús. Dame el Espíritu Santo para perseverar y seguir adelante con tu ayuda.
Me declaro libre y bendecido en Cristo Jesús. Oremos. Señor, mira a ese amigo, a esa amiga que ha hecho esta oración. Te pido que lo bendigas, le ayudes. Anciano, adulto, joven, niño, tócalo, quebrántalo. Dale tu paz, dale tu gozo, dale tu libertad, Señor. Permite que la sangre preciosa de tu Hijo, el Señor Jesucristo, ahora mismo le esté cubriendo, le esté limpiando de toda culpa, de todo pecado, y le brinde la bendición del perdón, la dicha del perdón. Y, oh Dios, borra toda ofensa en él. Escribe su nombre en el libro de la vida y hazle una nueva criatura para la gloria de tu nombre. Ligo su mente a la mente de Cristo y su cuerpo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En el nombre de Jesús los declaro libres y los declaro salvos para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Y ahora te pido, Dios mío, que ministres, Señor, a todos los que estamos orando. Mira a ese varón, esa mujer, Señor, que necesita un milagro tuyo. No importa el nombre de la enfermedad, ni tampoco, no importe la situación dura, difícil que esté pasando, sea cual sea. Tú estás para ayudar, tú estás para ministrar. Tú estás para salvar, para sanar, para liberar, para restaurar, para hacer milagros, para levantar, proveer, suplir, hacer maravillas. Y toda la gloria te la brindamos a ti. En el nombre de Jesucristo te pido que toques ese corazón. Dale fe a esa criatura, a ese hermano, a esa hermana, a ese amigo, a esa amiga. Dale fe ahora mismo. Dale convicción, Padre mío. Y que pueda recibir el milagro, la solución a ese problema, la salud, Dios mío, la liberación. Ahora mismo se hagan milagros y maravillas, Señor, señales y prodigios en el nombre glorioso de Jesucristo. Desaparece esa enfermedad, ese dolor, esa aflicción, Dios mío, en su cuerpo. Desaparece la enfermedad, desaparece cáncer, hernias, tumores. Señor, desaparece, oh Dios, osteoporosis y enfermedades, dolencias, virus del diablo, pestilencia, desaparecen ahora mismo. Y recibe salud de ese varón, recibe salud de esa mujer, sanidad la recibe ahora mismo. Hermano, hermana, amigo, amiga, recibe por la palabra, recibe. Porque voy a citar tu palabra, y al citar tu palabra, los milagros, Señor, se ven en cada persona. Porque así está escrito, Padre. Ciertamente llevó el Señor Jesús nuestras enfermedades y nuestros dolores, dice la palabra. Y le tuvimos por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por esa palabra, en el nombre de Jesús, envío palabra de sanidad y liberación para cada vida. Ese hombre, esa mujer se sanó en el nombre de Jesús y hace lo que no podía hacer. Es libre de toda azote del diablo. Ese problema se solucionó, la respuesta para ese varón, para esa mujer, la salida, la solución, aleluya, la provisión tuya en el nombre glorioso de Jesucristo. Y la gloria es para ti, Padre. Te doy muchas gracias. Y para terminar, oramos. Tu iglesia, ayúdanos, por favor. Necesitamos más de ti, hoy mucho más que ayer. Y necesitamos buscarte, por favor. Danos tu bendición. Ayuda a mi hermano, a mi hermana, al pastor, al obrero, al ministro, al evangelista, el cuerpo ministerial de tu iglesia en el mundo entero. Ayúdanos, por favor. Ayuda a ese varón. Tócalo, bendícelo, úngelo, capacítalo. Dale fuerzas nuevas a ese obrero, Dios mío. Ese varón, esa mujer que te sirve, Señor. Ayúdalo, es tu obrero, es tu servidor, mi Señor. Ayúdalo, toca, Dios. Levante, dale fuerza nueva, dale sabiduría, ilumínale, revélale las cosas que hay que hacer para la gloria de tu nombre. Y te pido por la iglesia, a los hermanos, los creyentes, que ayudes al descarriado, levántalo, hazlo volver a tus caminos, se reconcilie contigo, Padre. El frío, el tibio, el que está descuidado, el que se siente solo, el que se siente abandonado, Dios mío, el que se siente distante, ayúdalo, toca ahora mismo. Espíritu Santo, toca a la iglesia, toca a los creyentes, toca a los obreros, danos esa unción preciosa, danos esa preciosa presencia tuya que nos hace sentir el fuego, el poder, la autoridad, que nos hace gente
victoriosa. Llena a ese hermano, llena a esa hermana. Vuelve a quebrantarle su corazón. Vuelve el gozo, la salvación, la liberación, la bendición a mi hermano, a mi hermana, a ese pastor, a esa congregación, a ese varón, a esa mujer. Ayúdanos, por favor, y permítenos volver a ese primer amor. La gloria y la honra te la brindo a ti en el nombre de Jesús. Declaramos la victoria sobre la tierra. La victoria, Padre mío. En el nombre de Jesús, Señor oh Dios, esa pandemia pasó, Señor oh Dios. Muestra tu gloria, saca a las gentes en victoria de esos hospitales, levántalos de esas camas en que se hallan azotados, levántalos en victoria en el nombre de Jesús. Oh Dios, sanos para tu gloria, y daremos la gloria a ti, Señor, y se detenga, Dios mío, ese contagio, se detenga esa pandemia, se detenga eso en la tierra, Señor, oh Dios, en el nombre glorioso de Jesucristo, y la gloria la brindamos a ti. Da sabiduría a los gobernantes, da sabiduría a los presidentes, a su gabinete gubernamental, da sabiduría a cada persona que está en el gobierno para que hagan las cosas bien. Truena sobre ellos, bendícelos, ayúdalos, Señor oh Dios, dale la sabiduría y dales el entendimiento y dale la salida que deben de cada uno tomar en decisiones para la gloria de tu nombre y bendición de las gentes. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Y hermanos, me gozo en esta preciosa hora de haber compartido con ustedes esta palabra, y es una bendición, es una bendición, porque aunque no estamos aquí, como lo hemos dicho, reunido el grupo que solemos estar, pero estamos unidos en la palabra, en el Espíritu. Mire, ahora muchos más están escuchando la palabra de Dios. Nos gozamos para adelante y sabemos que veremos buenos y preciosos días en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que Dios me le bendiga, libre, salvo, sano, bendecido y próspero en Cristo Jesús. Hasta la próxima. Dios le bendiga a todos.